Bueno, muy bien, la clase pasada dijimos que vamos a estar trabajando con lo que definimos como fluidos, que son aquellos cuerpos que no tienen forma propia. Entonces van a ser cuerpos que se encuentran en estado líquido o en estado gaseoso. Conclusión, los fluidos son líquidos o gaseosos. Los fluidos ejercen presión. ¿La presión qué es? Es una fuerza por unidad de superficie. ¿En qué superficie ejercen presión estos fluidos? En las paredes de los recipientes que contienen a los fluidos. ¿Está bien? Entonces ahí en esa superficie, realizan una fuerza que se ve, se hace evidente como una presión. Y la presión está en cada punto del fluido. ¿Está bien? ¿Y de qué depende esta presión? Depende de dos cosas, en realidad de tres. Depende de la profundidad a la que se encuentra el punto que estoy analizando, de la densidad del fluido en donde estoy analizando el punto de presión y además del planeta Tierra, porque también se ve afectado por la gravedad. Entonces, si cambiamos de planeta, cambiamos de gravedad. Pero como nosotros vamos a estar siempre trabajando en el planeta Tierra, ni aparece. Todo este análisis de cómo cambia la presión en un sistema es lo que da eh, lugar al principio fundamental de la hidrostática. Nos dice que la diferencia de presión entre dos puntos 1 y 2 en un mismo fluido es igual a la densidad de ese fluido por la gravedad por la diferencia de altura. Acá estamos haciendo referencia a la presión hidrostática, la presión solo debida al fluido. Después está la presión absoluta, que tiene en cuenta también la presión atmosférica. Nosotros, si vamos a pensarlo en términos de presión eh, hidrostática, vemos que en este punto de acá tengo 0 de profundidad. Entonces la presión hidrostática en este punto es 0. La presión hidrostática, si yo quiero plantear el principio fundamental de la hidrostática para conocer la presión en el punto 1, yo podría pensar que estoy haciendo la variación de presión entre el punto 1 y el punto 0. O sea, la presión en 1 menos la presión en 0. Y esto es igual a la densidad del fluido por la gravedad por H1, que es la profundidad del punto 1, porque el H0 es 0. ¿Está bien? Entonces, si yo entiendo que esto es 0, me queda que la presión 1 es igual, la presión en el punto 1 es igual a la densidad del fluido por la profundidad de 1. ¿Sí? También vimos que no importa, esperen cargando, no importa la forma del recipiente, si tengo el mismo fluido va a llegar siempre al mismo nivel. Y se va a dar que si yo trazo los niveles, en el mismo nivel voy a tener la misma presión. No importa, fíjense, en F y en G, tengo la misma presión, porque la presión dentro de un fluido solo depende de la profundidad y del fluido. En todo este gris tengo el mismo fluido, entonces en F, en G y en H tengo la misma presión. En L, en I, en J y en K también. Acá tenemos otro caso de formas muy distintas de recipientes y vemos que si estos dos puntos verdes están a la misma profundidad y en el mismo fluido, van a tener la misma presión, lo mismo que estos dos puntos naranjas. Resumiendo, tenemos que la presión hidrostática en cualquier punto del fluido depende solo de la profundidad a la que se encuentra el punto, de la densidad del fluido, que para nosotros no es esta letra, sino que es esta delta, y la aceleración de la gravedad. En los líquidos, esta relación queda descrita por el principio fundamental de la hidrostática. Ahora vemos qué pasa
cuando tengo dos fluidos. ¿Está bien? Tengo un fluido amarillo y un fluido celeste. Lo que tengo que poder reconocer es que la densidad del celeste va a ser mayor que la del amarillo. Razón por la cual si me dan dos valores de densidad y no me dicen cuál es cuál, tengo que poder reconocer que el que está abajo es el más denso y el que está arriba es el menos denso. Entonces, si el principio fundamental de la hidrostática me dice que la presión en un punto depende de la profundidad y el fluido, cuando tengo fluidos distintos, me tengo que fijar cómo se compone la presión. Veamos el siguiente punto. En este punto, si yo considero el 0 metros acá, está sumergido solo en este fluido, en el amarillo. Cuando yo quiera calcular la presión en el punto verde, vamos a llamarlo, voy a tener en cuenta la densidad del amarillo por la gravedad, por la altura del verde, ¿no? Del punto este que era 1 centímetro. Después tenés que analizar todo lo que tiene que ver con unidades. Eso es un trabajo muy importante en este tema. Ahora vamos a ver qué pasa acá, en lo de que se define como la interfase. Fíjense que en toda esta profundidad, que son 3 centímetros, el único fluido que está eh, afectando a este punto es el amarillo. Entonces, en este punto vuelvo a aplicar el principio fundamental de la hidrostática y me queda que la presión hidrostática en el punto A es igual a la eh, densidad del amarillo por la gravedad por la altura del punto A, que en este caso eran 3 centímetros. Ahora veamos qué pasa cuando yo sigo bajando. Por ejemplo, en un punto, bueno, vamos directamente acá. Acá al final, en el punto B. En el punto B yo tengo 3 centímetros de profundidad que se ven afectados por el fluido amarillo. Y después 10 menos 3, o sea, esta distancia de acá, que no son más que 7 centímetros, afectados por el celeste, el fluido celeste. Entonces tengo la densidad del amarillo por la gravedad, le vamos a poner la A para entender que estamos en la altura de A y diferenciarla de la altura de B. Esta es la primera parte. Miren, ¿esto qué es? Esto no es ni más ni menos que P de A. Y esto es la variación entre estos dos. Este es delta P entre A y B. Entonces, ordenando, la presión en el fondo, en el punto B, va a ser igual a la presión de la primera parte, o sea, P de A, más la densidad del celeste, toda esta parte de acá que se ve afectada por el celeste, por la gravedad, por la diferencia entre estas dos alturas, que son 7 centímetros. Si paso restando para el otro lado, la presión de A, me queda que esta diferencia de presión, o sea, la diferencia de presión entre este punto y este punto, fíjense cuál es el único involucrado, el celeste. Entonces es la densidad del celeste por la gravedad por la profundidad entre esos dos puntos, la diferencia de profundidad entre esos dos puntos. Ahora bien, si mi recipiente, en lugar de tener las formas que venían teniendo, tiene una forma así, que es un tubo que tiene abierto acá y abierto acá. Si yo le pongo un fluido y le pongo un único fluido, lo que voy a observar es que el nivel en los dos, al que llega en el tubo es exactamente el mismo. Y acá voy a tener la misma presión. Y en cada punto en la misma profundidad voy a tener la misma presión. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclo dos fluidos? Van a llegar a diferente altura. ¿Ven? Ahí está, acá llega el más alto, llega el menos denso, más bajo llega el más denso. ¿Quién está acá abajo? Solo tiene que ver con la cantidad de fluido que hay. Está bien, no pasa por el más denso, el menos denso, esto, lo otro. Porque si yo tuviera mucho más agua, más celeste, ocuparía más espacio y nada más. Pero lo importante son los niveles a los que llegan. ¿Cómo se aplica el principio acá? Bien,
pongo, fíjense, esta línea más rosa es la línea del nivel de la interfase. En la interfase significa que en este punto de acá y en este punto de acá, por estar los dos puntos en el amarillo, en la interfase puedo decir que está en el amarillo tanto como que está en el celeste. ¿Está bien? Entonces, en este punto de acá, que está a la misma profundidad y también en el amarillo que este punto de acá, puedo decir que estos dos valores tienen la misma presión. Y por otro lado, este punto de acá y este punto de acá también tienen la misma presión. Entonces, la presión generada por esta columna tiene que ser, o sea, la diferencia de presión en esta columna tiene que ser la misma que en esta columna. Lo voy a ordenar poniéndole letras. Entonces, la presión en A y en C es la misma. ¿Por qué? Porque es la presión atmosférica. Es la única que hay o la que puedo considerar cero. La presión en B y en D, por el principio general de la hidrostática, en donde las presiones de un mismo fluido en una misma profundidad están, eh, tienen la misma presión, vemos que estos dos puntos, si están en una horizontal, deben estar en la misma profundidad. Entonces, la presión en B y en D son iguales. Aplico la definición del principio fundamental de la hidrostática para el punto B y me doy cuenta que está afectado por todo este fluido. Entonces es la densidad del amarillo por la gravedad por la profundidad de B. Y acá en el D, como está en la interfase, más allá de ser parte del fluido amarillo, también lo puedo considerar como parte del fluido celeste. Entonces puedo aplicar la profundidad desde el celeste para calcular la presión en D. Y acá me queda que la presión en D va a ser igual a la densidad del celeste por la gravedad por esa altura. Eso significa que de todos estos, bueno, la gravedad en general la conozco, razón por la cual la puedo cancelar. Que además se cancela, ¿no? Se cancela. Pero conociendo las alturas y una densidad, puedo conocer la otra. Conociendo las dos densidades y una altura, puedo conocer la otra. O sea, de estas cuatro variables, puedo tener una incógnita. ¿Está bien? Y poder calcular el resto. Veamos cómo este podría ser un ejercicio. En un tubo de NU se tienen dos líquidos inmiscibles, eso significa que no se pueden mezclar, uno de ellos amarillo y el otro celeste. Una vez que el sistema se estabiliza, porque recuerden que estamos en hidroestática, nosotros analizamos sistemas quietos en reposo, encontramos que la diferencia de altura entre ambas columnas es de 9 centímetros. O sea, la diferencia entre estas dos columnas es de 9 centímetros. Y que la altura del líquido celeste es de 5 centímetros. O sea, esta altura es de 5 centímetros. Sabiendo que la densidad del amarillo es de 800 kilogramos por metro cúbico, calcular la densidad del celeste. Entonces, la del amarillo es 800 kilogramos por metro cúbico, la altura de D, perdón, es 5 centímetros y la altura AC es 9 centímetros. Ya habíamos hecho el planteo, ¿qué es lo que nos faltaba? Nos falta conocer la HD, que podemos darnos cuenta claramente, perdón, la HB. Podemos darnos cuenta claramente que esta altura va a ser la suma de estas dos. En este ejercicio, por suerte, no tenemos tantos problemas de unidades, pero normalmente puede ser que nos encontremos con muchos temas de unidades. Acá los únicos que están con unos temitas de unidades son las alturas. Pero veamos cuando planteamos. Bueno, en realidad cuando resolvemos, porque acá ya hemos hecho todo el planteo. Bien, entonces la altura de B es la suma de estos dos, es esta partecita más esta partecita, son 14 centímetros. La densidad del amarillo, 800 kilogramos sobre metros cúbicos por 14 centímetros. Y ustedes miran, ah, Elena, pero estos centímetros, estos metros cúbicos, esperen. Voy a tener la densidad del celeste por 5 centímetros. De vuelta, Elena, me dijiste que MKS. Ahora miren la fantástica de la cancelación matemática. Los centímetros se me van, entonces no necesito hacer cambio de unidades. Y me da que la del aceite es 2240, la del celeste, perdón, kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, fíjense si quisiera la relación entre una y la otra.
Me quedaría que la del celeste es 2,8 veces la del amarillo.